México. Tierra donde día a día se vive una explosión de colores, risas e historias. Donde en cada esquina hay una fiesta de emociones. Su comida, tradiciones, festividades. Es un lugar donde las cosas se engalanan de forma pintoresca. México es la tierra donde el deporte estrella solo puede ser algo espectacular. Existe el mariachi, existe el chile, los chilaquiles, por ejemplo, y existe la lucha libre. El pan nuestro de cada día. Yo como, bebo, desayuno, ceno lucha libre. En México la lucha libre es un deporte, es una cultura popular que simplemente pertenece a una nación como es México. Para mí es una vida. El gusto por la lucha libre mexicana no se encuentra en la satisfacción por la competencia. Tiene el honor de ser un deporte en el que el podio no es lo realmente importante. La lucha libre mexicana ofrece espectáculo por el espectáculo en sí mismo. La lucha libre representa un espectáculo lleno de magia, colorido, fantasía para el pueblo de México. Sí lo dijo Carlos Monsiváis, es circo, maroma y teatro. No es un show, ojo, no estoy diciendo que sea un show, es un espectáculo deportivo. La cultura más bonita que hay dentro de los deportes. Es un deporte espectáculo de alto riesgo. El respeto a la lucha libre y a los aficionados, porque para mí es un arte y un deporte. La consideramos desde tiempos atrás parte de la cultura del folclore mexicano. La lucha libre está reconocida como patrimonio de la Ciudad de México. El 21 de julio de 2018 se declaró la lucha libre mexicana como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. La iniciativa fue promovida por la comunidad y apoyada por el escritor Juan Villoro, desde el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura. No es un trabajo, no es una moda, no es una diversión, un pasatiempo, es un estilo de vida. La lucha libre mexicana, también conocida como pancracio, es un estilo de vida desde hace más de 100 años, pero su origen es algo sobre lo que aún se debate. Hay una versión que estima su llegada a partir de la segunda intervención francesa en México a mediados del siglo XIX. La historia da cuenta de cómo las tropas galas eran aficionadas a la lucha grecorromana, o el catch as catch can, como se le conocía entonces. Se habla generalmente que a principios o a mediados del siglo XIX, 1865, 63, por ahí así más o menos, es considerar los primeros imágenes y crónicas de que los franceses tuvieron a ciencia cierta el mostrarse como luchadores grecorromanos y dar ese tipo de clases y presentaciones en México. Incluso una historia que data de 1865 dice que las bodas del mariscal francés François Bazin y Pepita Peña, mexicana de abolengo, fueron amenizadas con un pequeño torneo de lucha grecorromana. Hay otra versión que sitúa el nacimiento de la lucha libre en el año 1427, cuando se fundaron las primeras escuelas de guerreros aztecas en la antigua Tenochtitlán. Hay quien sitúa su nacimiento en la lucha cuerpo a cuerpo de los primeros Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, hacia el año 776 a.C. A este estilo de combate, siglos después, se le bautizó como lucha grecorromana. En algunos países cambiaba de nombre debido a variantes en el estilo o en las reglas. En Francia era conocida como Catch as Catch Can. En el Reino Unido, Catch Wrestling. En Japón se practicaba el Jiu-Jitsu y también se ha llegado a comparar con el sumo. Incluso en África existía desde tiempos remotos la lutte senegalés, un tipo de combate en el que dos oponentes se enfrentaban para ganar poder en su pueblo. Lo cierto es que los orígenes de este deporte espectáculo son tan ancestrales como la necesidad del ser humano de proteger sus tierras, alimento o núcleos familiares. La lucha libre es un deporte espectáculo incierto en muchas cosas, incógnito, donde se manejan muchas fechas de situaciones de iniciación de la lucha libre en México. La popularidad de la lucha libre se incrementó durante la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del XX. Para entonces, la lucha grecorromana se había propagado de forma silenciosa dentro de la sociedad mexicana, principalmente en la capital.
Se hacía básicamente en circos, en eventos no propios donde había un ring, por ejemplo. Eran prácticamente callejero el asunto. Pero sí empieza con las arenas, que el espectáculo empieza a crecer porque ya el espectador va. El público va a ver qué se presentaba ahí, qué había más. Boxeo ya había profesional, boxeo ya había en los años 20, lógicamente. La lucha libre empieza a hacer surgimiento. Para el primer cuarto del siglo XX comenzaban ya a sonar los nombres de algunos luchadores como Conde Coma, Nabutaca o el mexicano Enrique Ugartechea. Y se habían levantado ya algunas arenas pequeñas para seguir de forma regular el espectáculo. En 1910 ya había, lógicamente, varias arenas pequeñas, la Modelo, había la arena Peralvillo, donde está el Palacio Chino aquí en aquella Independencia también había una arena vieja de madera. Entonces, al haber arenas era porque había actividades tanto de boxeo como lucha libre. Incluso muchos practicantes de lucha libre primeramente practicaban boxeo, después son luchadores. El nacimiento formal de la lucha libre mexicana se puede identificar cuando don Salvador Luterot González abre la empresa mexicana de lucha libre. Lo hizo con el primer espectáculo en la Arena Modelo el 21 de septiembre de 1933, después conocida como la antigua Arena México. En aquel cartel sobresalían luchadores extranjeros de renombre y mexicanos como Ciclón Maki, Bobby Sampson y Jackie Joe, quien fuera el primer campeón originario de este país. Al señor Salvador Luterot González, que es el padre de la lucha libre en México, él tiene la idea de viajar a situaciones de negocios a Estados Unidos, a Texas. Y es donde conoce precisamente ese deporte que le llama la atención muchísimo. Y piensa, ¿por qué no llevarme ese deporte a México, no? Estamos hablando de 1930 más o menos. Poco tiempo después, el padre de la lucha libre mexicana corrió con la enorme suerte de sacarse el premio mayor de la lotería. Con él, logró construir la Arena México, ubicada a un lado del estacionamiento de la actual Arena México. A partir de allí, la lucha libre mexicana comenzó una carrera de ascenso a gran velocidad. Tanto que, en los años previos a la pandemia de COVID-19, se realizaban alrededor de 1.500 funciones de lucha libre al año, entre las dos grandes empresas que dominan el mercado, el Consejo Mundial de Lucha Libre y la Asistencia, Asesoría y Administración, mejor conocida como la AAA. Un fin de semana de transmisión de lucha por televisión alcanzaba a unos 6 millones de espectadores en territorio mexicano. El espectáculo facturaba anualmente unos $25 millones. Hay mucha lucha libre en México. Es increíble la cantidad de lucha libre que hay en un fin de semana. No nos imaginamos, ni nosotros que vivimos sumergidos en el mundo de la lucha libre, cuántas funciones un domingo hay en México. Es una cosa increíble. Más allá del negocio, la lucha libre mexicana es a los mexicanos lo que los glóbulos rojos a la sangre, y corre por sus venas con la fuerza de la pasión. Es casi algo intrínseco en la vida del mexicano. Se vive desde la niñez. Pero yo considero que la lucha libre siempre nace desde que estamos chiquitos. Desde pequeños, no sé si has visto cuando los pequeños se disgustan por algo y ellos quieren defenderse, luego lo primero que hacen es el agarre a la cabeza y se quieren ir al suelo. Entonces ya es la defensa personal ahí de cada ser humano, ¿no? La lucha libre además es una representación en la que los niños, como decía, ven a ese moderno héroe en el que les gusta verse representados. Era un niño que me daba por jugar todavía con los muñequitos que veías y comprabas en los mercados, ¿no? La lucha es un deporte que sin público no tendría sentido, porque su esencia es provocar porras, gritos, alaridos y hasta risas, allá donde quiera que se presente. Es un deporte para toda la familia, y aunque se podría pensar que gran parte del público es infantil, la realidad es que en la arena tienen espectadores de todas las edades. Tener el reconocimiento del público, que es lo principal. Es una catarsis de primer nivel. La lucha libre es como esa olla de presión en donde el mexicano cada 8 días saca estas situaciones que trae y que de otra manera no lo podría hacer. Tú vas y gritas y te desahogas. En las arenas, la primera fila de asientos está a poco más de 2 metros del ring. No hay barreras entre el auditorio y los deportistas.
La cercanía del público es primordial porque permite el contacto entre luchadores y espectadores, y muchas veces llega a ser determinante.